Tercera hora, camino de la tertulia. Hoy, ya que todos callan, pues hablaremos del 11M. Estará Luis del Pino, estará Pedro J, estará Berta González de Vega. Pero antes vamos primero con el tiempo y luego con Sara Sanz y Daniel Muñoz vamos a contarles lo que hay, que es bastante. El tiempo es casi lo que menos importancia tiene, porque hoy, salvo alguna lluvia dispersa en los Pirineos o en Baleares, pues no va a pasar nada. Las temperaturas empiezan a subir, ya de manera acusada en el sur. En Madrid nos vamos a ir a 17 grados, 27 de máxima en Córdoba, en Sevilla y en Huelva, y la mínima 0 grados en Vitoria y Pamplona. Bien, han pasado 15 años, desde que un día como hoy, pues va hacia las 7:40 aproximadamente, estallaron 4 trenes de cercanías en Madrid. Murieron 200 personas, 2.000 heridas, números redondos, y no sabemos ni quién dio la orden, ni quién pagó, ni quién lo hizo. ¿Quiénes fueron los asesinos? Que pusieron las mochilas con un explosivo, probablemente militar, Cemex. No lo sabemos. No lo sabemos porque se han borrado las pruebas. ¿Lo habríamos averiguado? Pues a lo mejor no. Pero en todo caso no se quiso investigar. ¿Por qué? Primero se sembraron pruebas falsas, ha sido la ETA, había pactado el PSOE, el PSC, había pactado en Perpiñán con la ETA 2 meses antes, y la ETA llevaba un año que no podía matar a nadie porque la policía de Aznar la tenía absolutamente triturada, infiltrada, o sea, la ETA estaba muerta, la tuvo que resucitar el infame Zapatero, que es el que llega al poder con el 11M. ¿Y entonces qué se produce el 11M? El 11M en sí se produce una masacre. Siendo eso terrible, lo peor es lo que vino después. Se convirtió lo que debería ser un día de dolor en un arma arrojadiza contra el PP, que no sabía lo que le estaba pasando. Lo engañaron como un chino, Aznar se refugió en esa rigidez que le caracteriza, no era el candidato, por otra parte, Mariano era el candidato, lo encerraron las huestes enviadas por la SER, por García Ferreras y Gabilondo, que habían empezado el mismo día, el mismo 11M, de hace 15 años, por la noche empezaron a difundir la mentira rigurosamente falsa, que es que había islamistas suicidas en los trenes y que el gobierno del PP lo estaba ocultando. Entonces, claro, el gobierno del PP lo estaba ocultando porque, como habíamos ido a la guerra de Irak, no habíamos ido a la guerra de Irak. Siguen repitiéndolo los mamarrachos del PSOE y sobre todo de Podemos. Es más, Pablo Iglesias, como es tan fatuo, se arroga a él la iniciativa de cercar las sedes del PP en la jornada de reflexión. No, pues lo hizo la SER. Lo hizo la SER. Bueno, tanto lo hizo la SER que a Gemma Nierga la casamos en Córdoba. Allí conoció, cercando la sede del PP, a un tío con el que luego se ha reproducido y todo, de cabeza sigue igual. Ahora defendiendo, pues, bueno, es que, bueno, en fin. No hablemos de esos personajes menores y siniestros. Vayamos a lo fundamental. Lo fundamental es que durante 3 días, 2 días y medio, los días de la Agitprop, hay un artículo histórico de Cayetana Álvarez de Toledo que repasó hora por hora lo que se decía, se desvió la atención de la gente, eso que ahora llaman fake news, bueno, pues pruebas falsas, noticias falsas, datos falsos. Se falseó por completo la naturaleza del atentado para echar al PP del poder. ¿Por qué? Porque el 11 por la mañana, a esta hora, a las 8, estaban Gabilondo, Javier Pradera y Miguel Ángel Aguilar diciendo que aunque hubiera sido la ETA, que había sido la ETA, de hecho salió Ibarretxe diciendo que había sido la ETA, pero que no eran vascos, no, de Teruel sí que no eran, o sea... No eran vascos, eran asesinos y esos no podían ser vascos, canallas, tal y cual. Fueron ellos. Y decían, Iñaki, Javier, que en paz descanse, Miguel Ángel, decían, hay que, pese a todo, hay que votar al PSOE porque el PSOE no es responsable de lo que haya hecho el PSC, que ya se sabe que no es el PSOE, basura lo de Perpiñán, etc. Habían pactado, repito, que la ETA matara en Aragón, pero no en Cataluña. Lo había pactado Carlos Rovira, vicepresidente Pascual Maragall del PSC, Carlos Rovira de la Esquerra, del partido que apoya a Sánchez. La base del presente y del futuro de Sánchez. Que Cataluña, hombre, no hay, no se mata. Manchar la acera es una cosa horrible. Que maten en Madrid, en Sevilla, en Zaragoza, en Huesca, que pilla cerca. Si acaso en Valencia.
Pero hombre, Cataluña no, hombre. Ellos son tan separatistas como los vascos y por tanto... Bien, eso convertía un atentado etarra en una carga terrible contra el PSOE. Si le daban la vuelta y hacían creer que el PP estaba mintiendo deliberadamente, pues entonces el culpable era el PP por tapar quién había sido. Naturalmente, mediante una batahola llevan 2 años entrenando con el Prestige, con la guerra de Irak, etc. Cuando la izquierda vio que el PP iba a quedarse, aunque Aznar ya no era candidato, decidió no presentarse y presentó lo peor que hizo en su vida, a Mariano Rajoy. En la jornada de reflexión, a las 10 de la noche, Mariano Rajoy desde la sede de Génova hizo un llamamiento diciendo que estaba cercado un candidato que era el favorito. En todas las encuestas, en todas, ganaba el Partido Popular. Cercado. Soy Mariano Rajoy, estoy aquí, esto no es democrático, esto es tal. Bien. Pero a partir de ahí empezó la operación más siniestra que ha habido nunca de falsificación, de mentiras sistemáticas en la historia de Europa Occidental. Por supuesto de España, pero de Europa Occidental. Es la mayor masacre de Europa Occidental y la mayor tarea de intoxicación informativa que ha habido nunca en ningún país occidental. ¿En qué consistió? Bueno, primero, en decir que había mentido el PP cuando el PP no sabía ni lo que estaba pasando, porque lo que demostró es que era un gobierno zombie. Tampoco se presentaba a las elecciones, el presidente no era el candidato no era el presidente, no había coordinación, y fueron por donde les marcaron los policías de las cloacas del PSOE. ¿Y qué hicieron, básicamente? Pues crear pruebas falsas. Pero lo hicieron al día siguiente. Al día siguiente aparecieron las pruebas falsas. Primera prueba falsa, la mochila de Vallecas. Hay una mochila que no ha estallado, que estaba en los trenes y no ha estallado y se ha cogido en el pozo. Era mentira, nunca estuvo en el pozo. Apareció 18 horas después y era una confección tan burda de las cloacas, como son tan chapuceros. Ustedes han oído a Villarejo, ¿no? Formación vaginal, esas cosas. Pues eso, ¿quiénes estaban? Los mismos que ahora. O sea, Villarejo y el Gordo, los mismos. Las cloacas son las mismas desde tiempos de Corcuera o Corcuese. O sea, las mismas, los de siempre. En ese momento se orientaron hacia el PSOE. ¿Y qué pusieron? La mochila, ¿por qué era falsa? Hombre, era falsa, no podía estallar. Luego, tenía metralla. Lo que estalló en los trenes no tenía metralla. Y la doctora Veladíez, que hizo la autopsia de todos los muertos, fue un trabajo de no dormir, para que nadie pudiera decir antes de las elecciones que un médico no había terminado la autopsia. No había metralla en ni uno solo de los 192 muertos de los trenes. Es mentira. Por otra parte, no podía estallar la mochila. Estaba hecho el móvil, estaba puesto de tal manera que era imposible, estaba desconectado y todo. Fue una prueba falsa hecha a toda prisa que pusieron en Puente de Vallecas. Dirán ustedes, y a partir de ahí se organiza todo, a partir de ahí se organiza todo. O sea, con una prueba falsa. Y entonces toda la detención, el Zugam que está condenado ¿a cuánto? A 47.000 años de cárcel. Y entonces este es el único. Autor material. ¿Y qué pruebas hay contra él? Ninguna. Hombre, ¿alguna habrá? No, ninguna. Hubo tantas, porque un año después, cuando lo pillaron, lo reconocieron tantos, porque pagaban, que tendría que estar en los 4 trenes y en varios vagones de todos los trenes a la vez. Pero aparecieron 2 rumanas, que por cierto, es pena que hoy no recuerde El Mundo, es uno de los mejores trabajos de investigación que ha hecho ese periódico. Lo hicieron Joaquín Manso y García Vadillo. Consiguieron localizar las testigos rumanas en Rumanía, donde se habían ido con la pasta que les había dado Rubalcaba, policía de Rubalcaba. Eran tan de fiar las rumanas que, repito, son la única prueba por la que hay un tío condenado a 47.000 años de cárcel, el testimonio. Una de ellas no había sido aceptada como víctima del 11M, porque no estaba allí. Quiso cobrar y un año después de pronto descubre lo que quería Rubalcaba que descubriera, junto con la amiguita. Y es mentira. Es mentira. Pues en todo caso, un testimonio habrá que probarlo. No se probó nada.
Los supuestos autores materiales murieron todos en Leganés, en el piso. Es una muerte extraordinaria, son muertos que no sangraron. No vendrían muertos, no sangraron. Y además, para demostrar que eran islamistas, resulta que aparecieron Coranes intactos. Con un pequeño problema, porque si el atentado era chiita, ¿qué pintaba un Corán sunita? Que es que, claro, las cloacas, esto de sunitas y chiitas, se lían un poco. Ellos ven Corán, dicen, pues los moros, y lo pusieron nuevo, mejor que vacío, ¿no? A ver, mejor que roto, quemado. Todo ha sido una operación de falsificación repugnante. En el Renault Kangoo aparecieron explosivos que no estaban cuando encontraron. Y el colmo de las pruebas falsas fue el Skoda Fabia. Esto parece que ya fue el CNI haciendo méritos para el nuevo gobierno, ya del PSOE. Porque aparece un coche en la estación de Alcalá de Henares. Este coche tiene el ADN de los supuestos asesinos, muertos todos y silenciados, por tanto, en el piso de Leganés. ¿Y cómo tiene el ADN? Pues será de ellos. No, porque se descubre por las grabaciones que ese coche ha sido puesto después, cuando ya no estaban, cuando ya los del atentado estaban muertos. Entonces no podían ser. Entonces, ¿qué hacía el ADN? ¿Quién lo ha puesto ahí? ¿Qué hace el juez? Lo descarta como prueba. Lo descarta como prueba, una prueba falsa, y no lo investiga. Todo se basa en eso. Y luego nos extravían. Primero dijeron que había sido la ETA. Después hablaron de un atentado yihadista. Algunos siguen repitiendo la sandez. No sabemos quién fue. No sabemos lo que fue. Yihadista no fue. Vamos, yihadista. El único condenado a 47.000 años, o sea que no tiene ninguna opción de salir, dice que él no ha sido nunca, cuando un yihadista estaría orgulloso de su faena. No, es mentira. Eran todos confidentes de la policía y de la Guardia Civil. Sospechosos habituales que murieron todos, menos este, porque uno al menos tenía que ser condenado. Hay un condenado, sin ninguna prueba. ¿Y qué se hizo además? Destruir, no sea que viniera un juez decente después, la escena del crimen. Se destruyeron todos los trenes, desde pocas horas después. Se destruyeron todos los elementos de propiedad de los muertos. Los muertos llevaban sus mochilas, sus cosas, pero claro, eso tenía pruebas del explosivo y había que borrar qué explosivo había sido. Entonces inventaron, la prima de Gallardón, Olga Sánchez, fiscal, que ha sido ascendida por su enorme mérito. Un día se volvió tarumba y empezó a hablar de las cabras que se comen en alto, en bajo y tal. No soportaba la presión y tuvo que venir el fiscal Vladivostok a decir quita. Y dijo una cosa fantástica: da igual lo que estallara en los trenes. ¿Cómo va a dar igual? Primero, se borra la escena del crimen. Después, se borra la búsqueda del arma del crimen. Y luego se inventan unos islamistas. Es tan grotesco que pusieron, las primeras 5 detenciones que se hacen son 3 musulmanes y 2 hindúes. Los hindúes se matan con los musulmanes desde hace mucho tiempo. O sea, nadie menos musulmán que un hindú. Pero como era oscuro, pues... ¿Y los medios de comunicación qué hicieron? Tragar absolutamente todo. Todo encaminado a lo mismo. Esto ha sido un atentado yihadista en venganza por culpa de Aznar, que nos llevó a la guerra de Irak. Nunca fuimos a la guerra de Irak. Con Felipe sí fuimos a la primera guerra de Irak, la primera guerra del Golfo. A la segunda no fuimos. España, con otros 63 países, apoyó la acción de Estados Unidos y de Gran Bretaña contra Saddam Hussein. Eso es. Y mentira todo. Y un aparato de calumnias, injurias, querellas judiciales contra los únicos 3 medios que dijimos, esto que están diciendo es mentira. Desde un artículo de Fernando Mújica, que en paz descanse, que se murió de asco y de pena, entre otras cosas, por todos los quebrantos y los problemas que a los que hemos estado ahí hemos padecido. Yo tengo un libro que se llama El linchamiento, contando todo lo que nos tocó pasar en los banquillos por parte de las cloacas asquerosas del Estado y por parte, sobre todo, de los medios de comunicación que les daban cobertura a las cloacas, cabezados, naturalmente, como siempre,
como todo lo enemigo de España, por El País y por Público, que entonces era el periódico de Roures. Sigue siendo una basura, pero ahora es una basura, dicen que de otra propiedad, no sé, es lo mismo. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues venga querellas a atacar al que denuncia. Pero Fernando Múgica descubrió los agujeros negros del 11M, que es que no se tenía nada. La versión oficial no se tenía en pie. ¿Y qué pasó? Pues llegó a un juez, Gómez Bermúdez, llegó por fin, juez. Y a mí, o sea, no es a otro, es que me lo dijo a mí, delante de Maite Cunchillos, que era la jefa de prensa de la audiencia entonces. Dice, estos que han puesto los de las mochilas, las pruebas falsas, que eran evidentes, porque él tenía que lidiar con lo que había instruido el juez del Olmo. El juez del Olmo fue una nulidad tan calamitosa que estaba cegato y escribía pegado así al ordenador echándose colirio en los ojos. O sea, un inútil redomado, que era lo que convenía, un inútil. Y entonces cuando llega Gómez Bermúdez, que no era un inútil, dice estos, es evidente que no se sabía quién había sido y con esa instrucción se habían borrado las pistas, se borró la escena del crimen, no se buscó el arma del crimen. Pero al final se encontró. En mitad del juicio a Gómez Bermúdez resulta que llega la pericia, está en el libro Titadín, de Casimiro García Vadillo, que últimamente no habla de esto, pero debería. Y es que los peritos encontraron que no había sido gomado seco de la mina de Asturias, como había dicho la prima de Gallardón, sino que era titadín. El explosivo que habitualmente usaba ETA, de ahí la pista etarra. Pero probablemente con algún elemento, cuando dicen cordón detonante, es un elemento explosivo, seguramente CEMEX, seguramente militar, que hizo que fuera mucho más grande, que no. Para matar a 200 personas hace falta mucho explosivo, o muy fuerte. Bien, ¿qué hizo Gómez Bermúdez? Decir, hombre, lo de las pruebas es una vergüenza, lo de la mochila y tal. Yo te digo, Federico, me dijo, que estos se van caminito de Jerez, es decir, a la cárcel, porque caminito de Jerez está el penal del puerto de Santa María, como dice la COP, el penal más famoso del sur. ¿Qué pasó en 3 días para que Gómez Bermúdez cambiara su versión? Se orientó, ascendió, todos ascendieron. Y nadie ha hecho justicia a las víctimas del 11M. Y desde esa siniestra legislatura, la primera de Zapatero, en la que se resucitó a la ETA, se pactó con la ETA, se resucitó el separatismo catalán, se alentó el separatismo catalán y se reabrió la guerra civil, con la ley de memoria histórica, etcétera. Estamos en un guión de destrucción de España. ¿Esto quiere decir que los que hicieron tenían en la cabeza? No, yo creo que no. Yo creo que hizo el PSOE fue aprovechar la estupidez del PP y poner pruebas falsas, sus cloacas y tal. ¿Las hubieran puesto en favor de otro gobierno? Pues a lo mejor también. Pero lo cierto es que el PSOE empezó entonces su tarea de demolición de España. El PSOE de Zapatero, que es el mismo que el de ahora. Esos 3 elementos, la mentira como actuación política primordial, la gente acostumbrada a las mentiras y la izquierda a disfrutarlas, la derecha a tragarlas y a no combatirlas, y la ETA mandando. Los separatistas catalanes, de milagro, porque salió el rey y parece que los fiscales se están aguantando en la audiencia. Pero vaya usted a saber al final cómo acaba el juicio. Y, por supuesto, el golpismo en el poder en España. Y esto empezó hace 15 años. Un 11M, tal día como hoy. Hace aproximadamente 1 hora. ¿Se ha hecho justicia? No. Y, por favor, que no hablen de las víctimas aquellos que no buscan justicia para los muertos. Han estado desde el principio. El siniestro Rubalcaba, personaje siniestro, han estado usando las víctimas para tapar a los muertos, para que los vivos cobren si se callan, y si no, para perseguirlos. Está a punto de prescribir, quedan 4 años y pico, no llega a 5 años, todos los delitos conectados con el 11M, que no sé por qué tienen que prescribir. Bueno, ayer Rocío Monasterio, de Vox, dijo que eso fue una mentira total y que ellos... Yo querría que públicamente se comprometiera Santiago Abascal a que ellos no van a dejar prescribir esto. Así que Ortega Smith, en cuanto acabe lo del juicio del 1 de octubre, el juicio del golpismo, presente todas las querellas necesarias para que eso
se mantenga vivo, para que alguna vez, algún año, han pasado 15, podemos esperar más, se intente hacer justicia. Y sobre todo, no comulguemos con ruedas de molino, que para la garganta son fatales. Coincidiendo con el 15 aniversario del 11M, Libertad Digital publica un especial sobre los atentados de Madrid, donde Luis del Pino repasa las pruebas falsas en las que se basa toda la investigación judicial a partir de la también falsa mochila de Vallecas. Unas pruebas, todas ellas, que fueron admitidas por el juez Bermúdez. La mochila de Vallecas, no, la mochila de Vallecas es una prueba falsificada, una bomba que no pudo estar en los trenes, porque tenía metralla la mochila de Vallecas, y las víctimas del 11M, las que murieron en los trenes, ninguna de ellas tenía metralla, como demostraron las autopsias, y además es una mochila aparecida 18 horas después de la masacre en una comisaría de policía. No sabemos nada de los artefactos explosivos de los trenes, y ese es el problema fundamental de la investigación del 11M, y ahí los medios, el pecado que cometimos, bueno, o que cometieron otros, porque nosotros no, fue el aceptar todas esas trampas. Y por supuesto un juez también. Un juez no habría aceptado nunca, si hubiera sido otro caso, ese tipo de prueba. Pero estábamos hablando del 11M, que era un caso con una carga política brutal. Las víctimas se sienten abandonadas y temen que los atentados prescriban sin que se determine quiénes fueron los autores intelectuales de la masacre. Esto sucederá dentro de 5 años. Las víctimas reclaman también la desclasificación de los documentos que están en posesión de los Ministerios de Justicia e Interior. Escuchamos a Eloy Morán, Eduardo León, Gabriel Morís y Ángeles Domínguez. Dentro de 5 años prescribirán estos delitos. Nosotros siempre conservamos la esperanza de que algún día aparezca pues alguna prueba que desmonte, en fin, algunas de las conclusiones de la sentencia del Tribunal Supremo. El otro punto es la desclasificación de una parte importante de la documentación que obra en poder de los Ministerios de Justicia y de Interior, y que sabemos que existe. La verdad es que la gente piensa que 15 años son muchos años, pero para nosotros las víctimas, y para algunas en especial, el tiempo corre muy despacio. Las secuelas físicas son las que hay, pero las psicológicas que no se ven son las que perduran en el tiempo. Quedan solo 5 años. Si analizamos los 15 anteriores, estos 5 nos van a someter a más olvido, a más silencio y a más engaño, seguramente. Ayer publicaba una encuesta El Español, que con nosotros es el único medio que sigue pues diciendo la verdad. Que es que no sabemos quién ha sido, y mienten los que dicen que se sabe, porque es mentira. Es mentira. Pero es que es todo mentira. ¿Alguna verdad habrá? No conozco ninguna, excepto que los muertos están muertos, los heridos, y los golfos en el poder. Eso sí, sin ninguna duda. Y los otros golfos se fueron del poder sin querer saber nada. Porque esto al PSOE lo deja mal por aprovechado, pero al PP lo deja mal por cobarde y por imbécil, como de costumbre. Pero hay un detalle que se produjo hace unos años. Visitaba una asociación de víctimas del terrorismo a Juan Carlos, entonces rey. Y entonces creo que era Inma Castillo de Cortázar, me parece. Pero en fin, una de los representantes pugnaces de estos vascos que se empeñan en no olvidar quiénes son los malos. Y entonces le dicen, bueno, y señor, esto del 11M, la verdad es que no hay quien se sostenga. O sea, aquí, este tío que han condenado solo uno y tal, eso no puede ser. Alguna vez habrá que hacer. Y dijo Juan Carlos, esto es textual, dijo, uy, el 11M, a mí aún no me han contado todo lo que pasó el 23F. O sea que, pues vais buenos. Entonces dicen, pero entonces, ¿y el juez? Le preguntaron, dice, ¿el juez? Palabra de rey. Bueno, esto es lo que vale la palabra de Juan Carlos, pero que todo el mundo sabe que es mentira. Todos saben que es mentira. Es posible que no lleguemos nunca a averiguar quién dio la orden, ni siquiera quién mató. Pero que sí tenemos que saber, porque es así y porque están en el poder, o estaban en las cloacas del Estado, es quienes pusieron las pruebas falsas. Porque eso sí que es un delito terrorífico. Pero decía antes que el PSOE
de la guerra civil, cuando corto zapatero volvió a ser largo caballero, empezó el 14M, cuando ganan las elecciones que tenían perdidas. Bien, eso continúa y tiene trazas de continuar. Tanto la encuesta que hoy publica ABC como la que lleva El Español, el Partido Socialista ganaría las elecciones generales reeditando su pacto con podemitas independentistas y Batasunos. 134 escaños según la de GAT3, 121 según la de Sociométrica. También en ambos estudios la alianza PP, Ciudadanos y Vox no llega a la mayoría. 161 escaños en un caso y 175 en el otro. En ambos casos la entrada de Vox está por encima de los 30 escaños. En la de ABC llama especialmente la atención el resultado de Ciudadanos. Solo a 2 representantes de Vox con 38. Bien, queda mucha campaña. Yo creo que si la campaña se hace como hay que hacerla, es decir, Sánchez nos lleva otra vez al golpe de Estado en Cataluña, Sánchez es la garantía del indulto a los golpistas, Sánchez va por la República y contra el rey, por supuesto que la derecha gana las elecciones. Ahora, tienen que hacer la campaña ya. O sea, no pasearse como el 8M diciendo no estamos de acuerdo con el manifiesto, pero estamos aquí. Pues a lo mejor la gente está de acuerdo con Ciudadanos, pero no lo vota, por esa misma regla de 3. Pero, repito, es muy sencilla la cuestión. Es poner ante la opinión pública que con Sánchez vamos al golpe de Estado repetido, al indulto, al enfrentamiento con el Supremo, con el rey y con la media España que no acepta. Y vamos a aceptar jamás la destrucción de la nación y de la Constitución. Y que Sánchez es la garantía de destruirla, pero hay que hacer la campaña así. Y los 3 partidos, los 3, en lugar de ña. Y sin dar esos bandazos ridículos. Por otra parte, lo que aparece en las, digamos, las comunidades clave en los votos, siempre ha habido 4 comunidades esenciales que han decantado las elecciones. Son Andalucía, Madrid, Valencia y Cataluña. Comunidad Valenciana, se entiende. Bueno, pues lo que aparece allí, en Andalucía ya han caído los socialistas, en Madrid y Valencia pueden caer, y en Cataluña, bueno, Cataluña ya se sabe que es terra incógnita y perdida. Pues no han puesto el 155 de verdad, ni han cerrado ni el pesebre de los golpistas, ni las redes golpistas, empezando por TV3, pues claro, ahí siguen. Pero la otra encuesta que aparece hoy es una comunidad clave, porque esa es la trinchera de España ahora, no está en Cataluña. Allí, digamos que las trincheras están estabilizadas. Donde avanza el enemigo es en Baleares y en Valencia. Y en Valencia los datos no son buenos para la izquierda. En la Comunidad Valenciana, el Partido Popular podría gobernar sumando con Ciudadanos y Vox, según la encuesta que publica La Razón. Los populares y socialistas empatarían a 27 representantes. Ciudadanos sería tercera fuerza con 16, seguido de Compromís con 15. Vox conseguiría 8 escaños y superaría a Podemos, que se hunde con 6 representantes. Isabel Bonig está segura de que será presidenta. Aquí está la próxima presidenta y la primera mujer presidenta de la Generalitat Valenciana. Mujer, junto con todos mis compañeros y compañeras, rompiendo techos de cristal, pero de verdad. ¿Qué pasa? ¿Que cuando el PP tuvo presidentes eran malos? Pero esto es la tragedia de la derecha, interiorizar el discurso de la izquierda. Es mujer y qué, y si fuera hombre valdría menos. ¿Valdría más? Es Isabel Bonig, punto. Es que se tragan toda la propaganda, como no ven más que la sexta. Pero en fin, vamos a una pausa ya camino de la tertulia. Es la mañana. Es radio. Un motero.